¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Espero que bien. En este vídeo vamos a utilizar toda la lógica del token y de los wars para poder tener más control en nuestra aplicación desde el frontend. Es decir, nosotros vamos a conseguir que aquí no se muestren los botones del panel del usuario si el usuario no está registrado y además no es administrador. Esto hay dos formas de hacerlo. Normalmente se puede dejar todo el peso de la lógica al backend y mostrar un loader mientras el backend resuelve si tiene permisos o no para acceder a esa ruta. Pero yo pienso que sería más una experiencia mejor para el usuario que ni siquiera el usuario pueda acceder a esa ruta porque en principio como no es administrador, pues no necesita acceder a esa ruta. Y no solamente por el tema de las rutas, sino también, como estamos viendo aquí, los botones de administrador, esos que teníamos de usuario y del panel de administración, no se muestran mientras que no nos logueemos y además cuando hagamos el login debemos de tener el rol de administrador y esto lo vamos a controlar desde el frontend, igual que cuando hace unos años a nadie se le ocurría coger un formulario y hacer las validaciones en el frontend. Eso antiguamente, hace 20 años quizás, todo ese peso recaía en el backend, que era el que controlaba la validación de los formularios. Hoy en día eso es una mala experiencia de usuario, el tener que enviar un formulario completo, esperar a que el backend haga su lógica y después recibir un mensaje que diga pues el campo email no es correcto. Entonces eso se ha pasado ese peso al frontend también. No quiere decir que en el backend no lo vayamos a hacer, es decir, el backend siempre tiene que validar todos los formularios, el backend siempre tiene que tener los wars y la lógica para no permitir el acceso a los sitios restringidos. Pero también vamos a meter esa misma lógica en el frontend para tener mejor experiencia de usuario. Pues vamos con el vídeo. Como estáis viendo también, esto lo habíamos hecho resuelto anteriormente. Nosotros teníamos aquí un menú larguísimo que ponía perfil, update perfil, no sé qué, y ya teníamos esa lógica implementada en el vídeo anterior en el cual ya diferenciábamos si el usuario está logueado o no está logueado, si existe un ID de usuario a partir del token, entonces te va a mostrar esto. Si nosotros ahora entramos como administrador, que voy a mirar en la base de datos quién tiene ese rol de administrador, aquí vemos el admin.com, vamos a registrarnos con el admin@admin.com, metemos la contraseña y nos dirige al perfil y aquí vemos que el rol es el del administrador. Nosotros ahora podemos acceder a usuarios, han aparecido los dos botones que pertenecen al administrador, el panel de administración y los usuarios. Si nosotros hacemos un logout, esto tenemos que arreglarlo también, un logout, y ahora nos logueamos como otro usuario que no tiene el rol de administrador, vemos que los botones no se muestran y aunque nosotros hiciéramos aquí una trampa para acceder a los usuarios, lo que hace es que nos redirige al login e incluso creo que ha hecho un logout. En este caso sí, ha destruido ese usuario, está intentando hacer cosas que no están permitidas y por tanto, pues hoy vamos a ver toda esa lógica, cómo vamos a hacer todo eso. Vale, tenemos la aplicación en este punto, vamos a ver el código y vemos toda la lógica que teníamos. El login aquí nos pedía el user ID, si estaba logueado, que era una variable, de subject behavior. Vale, y aquí utilizamos el decoded token para obtener el user ID y teníamos una lógica de los menús del add component para cuando estaba logueado y para cuando no lo estaba. Aquí, si el usuario no estaba logueado, te redirigía al login. También hacía un clear user data, lo que esto hacía es una actualización del usuario ID, lo borraba y por tanto pasaba a estar nulo. Además aquí hacíamos un logout para que el usuario no tiene acceso a esa ruta, pues directamente. Ok, pues ahora vamos a ver
¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a empezar por el administrador. Entonces vamos a crear aquí una función que va a conseguir saber si el usuario es administrador o no. Esta lógica se la vamos a dar al servicio de autenticación thisoutService.user is admin, por ejemplo. Si es administrador va a retornar true y si no es administrador va a retornar false. Nos vamos a ir al servicio y vamos a crear esa función. Aquí tenemos isAuthenticated, que esta la hemos utilizado ya para saber si el usuario tiene un token y por tanto está logueado y además si no está expirado. Bueno, pues ahora aquí vamos a meter lo que es la user is admin, creo que la he llamado, y esto va a retornar un boolean. Vale, de momento vamos a retornar false para que no nos dé ese error. ¿Y qué vamos a hacer? Lo primero, vamos a utilizar esta misma isAuthenticated, esa función, para saber si está autenticado. Si no está autenticado, directamente no vamos a hacer ninguna comprobación más. isAuthenticated, si no está autenticado, directamente return false. Ahora vamos a obtener el token con token es igual a this.get, que ya teníamos nosotros una función que hacía eso, get token, que esta función lo que hace es simplemente leer el local storage y por tanto nos va a devolver o un null o lo que haya aquí. Entonces vamos a controlar eso, if token, pues ahora tenemos una lógica. Aquí, si no existe el token, va a retornar false. If token, y ahora le vamos a preguntar lo siguiente: this.getUserRole from token. Quiero obtener el rol del usuario a partir del token, por eso lo he llamado así, y como tú no sabes el token, yo te lo paso. Y si esto es igual a userRole, que lo tenemos aquí, punto, eso es un enum, veamos esto de aquí, el userRole es un enum que tiene los roles existentes. Si esto es igual a esto, si es administrador, pues va a retornar true. Para eso vamos a hacer aquí un true. Si no, esto no es un dos puntos, sino es una consulta, una pregunta, false. Vale. Y claro, el get user role from token no lo tenemos. Por tanto, vamos a crearlo. Es una función privada porque solo se va a utilizar internamente en Authentication Service. Así que vamos a irnos a la parte de Private y aquí debajo vamos a crear esa función getUserRole from token. Recibimos un JSON Web Token que es de tipo string. Y ahora la lógica. Nosotros vamos a tener que devolver el token ya, o sea, el rol, que es un string, ¿vale? Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un try y un catch, ¿vale? Para asegurarnos que la librería no tiene ningún error debido a un token erróneo o alguna cosa que nos pueda llegar. Aquí le vamos a poner un console log para por si hay algún error que nosotros tengamos esa información. Decoding el JSON Web Token. El error puede venir de la decodificación únicamente, que no estamos haciendo otra cosa aquí. Y return null. No vamos a devolver. Claro, aquí deberíamos decir entonces o string o null. Vale, voy a poner string y voy a hacer aquí una cosa que va a ser cons decoded. ¿Cuál va a ser el decoded? This.jsonWeb token helper.decode token y el JWT que nos llega por parámetro return decoded. Esto le vamos a decir que puede que nos llegue o que no, puede ser indefinido, esto también puede ser indefinido, y role. Y el role le voy a decir que esto puede ser null, ¿vale? Y ahora aquí tenemos un return, claro, claro que el null lo va a devolver aquí, pero yo sigo diciendo que esto tiene que tener esta opción también. Ok, nos puede llegar un null, es decir, que luego tenemos que comprobar cuando utilicemos esto, que es userRole from token, que existe o no el rol del usuario. Aquí estamos obteniendo simplemente el rol del usuario.
¿vale? Y esta función la estamos utilizando en el aquí, ¿vale? Por eso return this get user roles from token. Si son iguales a admin, true, y si no, false. Es decir, si no llega a un indefinido, no va a ser igual a esto y por tanto va a devolver un false. Con eso lo tendríamos. Y si el token falla en el get token, pues va a devolver un false, simplemente. Con eso tendríamos este servicio user is admin, sí o no. Volvemos aquí y ahora ¿dónde lo estamos utilizando? La lógica en user is admin, aquí. Que esto va a retornar un true o un false, nada más. Aquí podríamos poner que esto va a devolver un boolean y lo tendríamos. ¿Dónde podemos utilizar esta función ahora? La podemos utilizar en nuestro propio HTML del componente, aquí, donde por ejemplo los botones que tenemos que no queremos que se muestren si el usuario no es administrador. Pues entonces lo que vamos a hacer es preguntar en if y le vamos a decir user is admin para que veamos. Voy a dejar este sin poner para que veamos que esto ya necesariamente tiene que estar funcionando. Vamos a ver. Habéis visto, ha desaparecido uno de los botones y ahora voy a poner el otro, que es exactamente lo mismo. Si estuvieran envueltos en un wrapper, solo tendría que utilizar esta función una vez, poniéndosela al wrapper. Vale, pues ya tenemos eso de los botones solucionado. Otro sitio donde nosotros podemos acceder, aunque no estén los botones, es aquí. Aunque había un guard, vamos a ir a mirar el routing con los guards que están. Vale, ahora vamos a ir al routing. Vamos a ver el routing cómo lo tenemos. Y hay una parte en el que para obtener los usuarios debemos de estar autenticados. Vamos a autenticarnos con un usuario cualquiera. test2@gmail.com, le ponemos la contraseña y ya estamos autenticados. Por tanto, ahora si yo quisiera acceder a usuarios, bueno, hay una lógica que lo que hace es destruir pero si no tuviera esa lógica podríamos acceder. Vamos a quitarla, vamos a intentar de quitarla para que veáis cómo se puede acceder. En el app component aquí había un navigate to lookout, vamos a borrar esto, creo que es esto, yo creo que es esto, vamos a ver si es eso o no. test2@gmail.com y ahora vamos a intentar de acceder a usuarios. Bueno, debe estar en otro sitio, esa lógica. Vamos a ver, routing module, users, a ver. Voy a intentar entrar al panel del administrador. Ahí tiene que haber una lógica que yo no me acuerdo exactamente cuál es. Vamos a dejarlo. Vamos a ir a resolver los guards que tenemos aquí. Ahora lo que vamos a buscar es este tipo de guard para no permitirle al usuario que entre en users. Ya de hecho no entra porque tenemos una lógica en el del subject behavior que no le permite la entrada porque no coincide con él. Pero vamos a meter aquí una cosa que vamos a llamar min guard, que por supuesto no está creada. Y esto es un guard que lo vamos a meter en los guards. Aquí lo vamos a crear nuevo fichero que vamos a llamar user is admin guard. Is admin.guard.ts. Esto va a tener una lógica muy similar a esta, por tanto lo vamos a copiar y vamos a ir a este, lo pegamos y vamos a analizar qué se está haciendo aquí. Dice si no está autenticado, le está inyectando aquí directamente el servicio. Si no está autenticado, tal y tal. En vez de decir si no está autenticado, podemos decirle si no es administrador, porque esa ya la tenemos, que habíamos llamado user is admin, ¿vale? Y el user is admin ya tiene la lógica. Por tanto, si no es administrador, reenvíalo al login y retorna un false para que no pueda entrar. Y directamente, si no es administrador. Y si es administrador, devolverá un true dejando pasar al usuario. Entonces, ahora tenemos que cambiar el nombre de outward, este de aquí, a adminware. Claro, nosotros lo podemos llamar como queramos. Podrías llamarlo useris adminware, pero lo podemos llamar adminware y aquí llamamos a ese, esto es una coma, y este adminware
lo vamos a importar y una vez importado ya podemos aquí utilizarlo. ¿Dónde más se va a utilizar el admin_war? Por ejemplo, estamos aquí en el panel del administrador, no va a poder acceder, así que vamos a poner aquí una coma y un can activate auth_war. Esto no sería necesario porque la propia lógica del admin_war que hace la llamada al servicio isAdmin, user isAdmin, está comprobando si el usuario está autenticado. Por tanto, esto es redundante y lo dejamos así, ¿vale? Esto significa que el usuario es administrador. Ahí serían los sitios donde el usuario no puede entrar a no ser que sea un administrador. Aquí tenemos otra cosa que vamos a hacer ahora después. Update profile, auth_war, vale, pues ya lo tenemos. Entonces ahora vamos a comprobar que admin@admin.com es capaz de entrar. Este es el perfil del administrador, nos aparecen los botones, llamamos a usuario, llamamos a admin y ningún otro usuario es capaz de entrar a los botones, a los accesos permitidos para el administrador, incluso aunque hiciera trampas y pusiera aquí lo que él quiera. Da igual, porque no se lo vamos a permitir desde Angular, sin necesidad de llamar al backend. Esto es, pues, bueno, hay otra forma de hacerlo, como hemos dicho al principio del vídeo, que se puede dejar toda esa carga al backend. Ya habéis visto lo que se ha tardado en hacer el war y la lógica. Prácticamente, si no estuviera comentando el vídeo, esto sería en 5 minutos, estaría aproximadamente hecho.